Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Para nosotros es muy grato comenzar el día santificado y bendecido por nuestro Padre Celestial. Según los mandamientos de Yahweh, es día de descanso y paz espiritual, día de adoración y santificación al único, a Yahweh, Padre Eterno, y a Yahshua, el Hijo del Altísimo, el rocío del Padre Santo, que nos refresca y nos da el aliento en nuestro corazón. Es el agua de vida, es también el aceite de la santa unción, que diariamente nos llena y nos ilumina para comprender su palabra en cada mensaje de vida. Adoremos escuchando su palabra. El tema de hoy se titula El Mesías llamó a Mateo. El texto bíblico lo encontramos en Mateo 9:9, que dice: Pasando Yahshua de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Su nombre era también Leví, según Marcos 2:14, y también lo menciona como el hijo de Alfeo. Su ocupación era recoger impuestos para Roma. Entre los funcionarios romanos que había en Palestina, los más odiados eran los publicanos. El hecho de que las contribuciones eran impuestas por una potencia extraña era motivo de continua irritación para los judíos, pues les recordaba que su independencia había desaparecido, y los cobradores de impuestos, cometiendo extorsiones por su propia cuenta, se enriquecían a expensas del pueblo. Un judío que aceptaba este cargo de mano de los romanos era considerado como traidor a la honra de su nación. Se le despreciaba como apóstata, se le clasificaba con los más viles de la sociedad. A esta clase pertenecía Leví Mateo. Tal vez, para el asombro de muchos, el Mesías lo llamó a seguirle. Esto fue un llamado a ser su discípulo. Contrariamente a lo que hubiera sido la expectativa de muchos, el Mesías vio algo en Mateo que lo hizo un prospecto adecuado para la gran obra de redención y salvación de toda la humanidad. Sin duda, la apreciación del Mesías hacia él no era sin garantía. Mateo aceptó el llamado del Mesías de una forma espectacular, dejando todo sin reclamar un salario o algún sustento. Simplemente aceptó la invitación y se levantó y le siguió, así como Pedro, Andrés, Santiago y Juan lo habían hecho en el principio. De hecho, este mismo recaudador de impuestos, despreciado por sus hermanos judíos, llegó a ser uno de los 12 apóstoles. El apóstol Mateo escribió el evangelio que lleva su nombre, intentando salvar a sus propios hermanos en la carne, con el poder de su transformación, que siendo un recaudador de impuestos despreciado y odiado, llegara a ser un discípulo útil al Mesías. Mateo organizó una fiesta en honor a su nuevo maestro, siendo así que muchos publicanos y pecadores que habían venido, los cuales se sentaron juntamente con el Mesías y sus discípulos. Como anfitrión, Mateo sin duda invitó y permitió a sus amigos pecadores sentarse y mezclarse con el Mesías y con sus discípulos. Los fariseos habían juzgado a Mateo según su empleo, pero el Mesías vio en este hombre un corazón dispuesto a recibir la verdad. Mateo había escuchado la enseñanza del Salvador. En la medida en que el convincente espíritu de Yahweh le revelaba su pecaminosidad, anhelaba pedir ayuda al Mesías, pero estaba acostumbrado al carácter exclusivo de los rabinos, y no había creído que este gran maestro se fijaría en él. Sentado en su garita de peaje un día, el publicano vio al Mesías que se acercaba. Grande fue su asombro al oírle decir: «Sígueme». Mateo, dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. No vaciló, ni dudó, ni recordó el negocio lucrativo que iba a cambiar por la pobreza y las penurias. Le bastaba estar con el Mesías, poder escuchar sus palabras y unirse con él en su obra. A Mateo en su riqueza y a Andrés y Pedro en su pobreza llegó la misma prueba y cada uno hizo la misma consagración. En el momento del éxito, cuando las redes estaban llenas de peces y eran más fuertes los impulsos de la vida antigua, Yahshua pidió a los discípulos a orillas del mar que lo dejasen todo
para dedicarse a la obra del Evangelio. Así, también es probada cada alma para ver si el deseo de los bienes temporales prima sobre el de la comunión con Yahshua. En el llamado de Mateo, el Mesías demostró el poder de transformación del Evangelio, capaz de tomar a un despreciado y odiado recaudador de impuestos y convertirlo en un apóstol amado, seguidor del Mesías, y capaz de apelar a los parias sociales, proveyendo amor y esperanza para una nueva vida. Por medio de la fiesta en su casa, Mateo demostró el poder de transformación del Evangelio, convirtiéndose en alguien que probablemente había sido motivado por querer llegar a ser un anfitrión amable, haciendo que algunos que pudieran haber tenido antes parrandas con él, estuvieran ahora interesados en su bienestar espiritual. Mateo 9, versos 12 y 13 dice: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Lo que Yahweh requiere del hombre es hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante el Altísimo. Siempre ha sido mejor obedecer que presentar sacrificios. Para Mateo mismo, el ejemplo del Mesías en el banquete fue una constante lección. El publicano despreciado vino a ser uno de los evangelistas más consagrados. Amén. Y en su propio ministerio siguió muy de cerca las pisadas del Maestro. Apreciados oyentes, sigamos disfrutando de este maravilloso día del Altísimo. Hasta mañana.